Hola a todos, yo me llamo Sergio y bienvenidos a Libros y Laberintos. Esta es una serie de videos un poco diferente. Vamos a hablar de poesía y vamos a hablar de una manera igual diferente a lo que hacía en el canal. Básicamente lo que voy a hacer es hablar un poco del poeta, que en este caso es Juan Carlos Orihuela. Luego voy a leer un poema que me gusta mucho y voy a tratar de justificar por qué me gusta ese poema. Y luego voy a tratar de leer un poema que no me ha llegado tanto, es decir, que no me gusta mucho y voy a tratar también de justificar por qué no me gusta ese poema. Bueno, empecemos. Juan Carlos Orihuela es fue un catedrático, pues yo tuve la suerte de pasar clases con él porque él daba clases en la carrera de literatura y básicamente él daba clases de novela y cuento, ¿no? Y lo que nos impresionaba era su inmensa manera de comportarse con una energía desproporcional que era parte de su pasión por la literatura y por la enseñanza. Entonces, lo que impresionaba era sobre todo su personalidad, ¿no? Cómo nos interpelaba, cómo preguntaba de si habíamos leído las cosas, si no habíamos leído o no, digamos. Y eso quedó como un recuerdo casi solidificado en mi experiencia porque fue él, entre otros, que me alentaron a continuar en esto que es la literatura, ¿no? Entonces, básicamente, aparte de esto, les voy a contar una pequeña anécdota. Él dio un recital de poesía al cual yo no asistí, pero mis amigos sí asistieron, ¿no? Y ellos me contaban que un poco el Juan Carlos era como un poeta extraño y que al mismo tiempo no les había gustado tanto ese recital. Y yo me preguntaba años después, ¿por qué, digamos? ¿Por qué no les había gustado tanto esa experiencia de poesía? Y yo creo que hay una disimilitud o una incongruencia entre los recitales de poesía y la lectura misma de poesía, ¿no? Entonces estos recitales que se reúnen los poetas son generalmente para promocionar y para lanzar para hacia la sociedad, ¿no? Quien quiere escuchar y que no está bien convencido si adquirir el libro o no, puede ir a estos recitales. Entonces los recitales de poesía yo los veo un poco así, ¿no? Con cierta ambigüedad, cierta distancia, porque en realidad te muestran un fragmento del poeta, ¿no? Y entonces el poeta tiene que escoger a ver qué poemas van a llegar a la gente y qué otros poemas no, ¿no? Entonces, básicamente esa experiencia es muy diferente a la lectura propia de la poesía. Y yo estoy muy contento de haber encontrado este libro, que en realidad yo fui a su presentación, todo estuve ahí. Y claro, ya leyendo el libro, teniendo estos 10 poemarios que son como que la vida completa de Juan Carlos y su trabajo, yo pues como que tuve que reubicar las coordenadas en que había ese personaje tan enérgico, tan vigoroso y tan apasionado por la literatura. En realidad era como si se complementara con lo que él escribiera y no tanto con lo que los otros decían de él, digamos, ¿no? Esto ustedes pueden decir, pero claro, eso es lo común, digamos, ¿no? El de redescubrir a alguien a partir de su obra, pero es que para mí ha sido algo como que demasiado especial, ¿no? Porque, claro, Juan Carlos te lleva en un mundo que es al mismo tiempo de la energía, del amor, claro, de esta especie de noción de lucha contra la política que en algunas partes es casi nomádica, en otras partes es casi grotesca. Claro, una lucha contra el contexto en el que vive, ¿no? Y entonces el lenguaje, que es como el único refugio en el que él puede transitar, está pues en constante crisis, ¿no? Porque, o sea, la crisis dentro del lenguaje sería que
nos lleva el propio lenguaje hacia lugares que desconocemos, ¿no? Que es lo más bonito de la literatura, de la poesía, de todo tipo de expresión escrita que se muestre como arte, ¿no? Entonces, bueno, básicamente esa es un poco la sensación que tengo de este poeta. Es una persona muy amable. Él, pues, tengo entendido que se jubiló y que ahorita está como que dando clases en la maestría, ¿no? De la carrera. Pero en todo caso, yo con esta poesía pues realmente siento que recién lo estoy empezando a conocer a Juan Carlos, ¿no? Porque claro, lo demás era como que un poco de oído, ¿no? Y si bien estuve en sus clases, sí, era como que, claro, era muy difícil acercarse a él porque como eran los primeros años, entonces mucha gente como que trataba de hacerlo, ¿no? Y claro, en los primeros años uno nunca está seguro de lo que está haciendo en la vida, digamos, ¿no? Y bueno, eso se puede prolongar a muchas regiones de la vida misma, pero en todo caso, comencemos leyendo el poema, ¿sí? El poema es del primer libro, que es de amor, piedras y destierro, y se llama Desmedidas ocurrencias. Desmedidas ocurrencias. Vivir mejor sería, sin economía ni otras vainas. Dejemos pues ya de lado nuestros pelos y arrojemos la piedra, la única, la última que quede todavía. Sin más pleitos, salgámonos al encuentro, con todo lo que en nosotros rebote de coraje, poniendo el corazón y cuanto le rodee a disposición de terremotos, iras, desmedidas ocurrencias. ¿Qué mejor que darle viento al pecho desde adentro? Y si en algún talón el hombre nos golpeara, habría que responderle con voz que en todo nos exceda. Y así no hay suma que detenga un alarido, tampoco hay pena sola que ejerza bien su oficio. Quise decir, casi derramándome, a mí aferrado, que aquello de poner por testimonio el organismo entero será más, nada menos, que una caída honda, abierta, de muerte, que lo entregue todo, todo, todo y siempre. Bueno, ¿por qué me gusta este poema? Pues me gusta mucho esta noción última, pero también que está al principio, ¿no? Que es una lucha contra, en primer lugar se habla de una economía y también se habla de esta noción de que las otras cosas que son parte de un contexto en realidad, de un contexto cotidiano, no van, ¿no? No sirven. No, no es que no sirvan, sino simplemente se banalizan y él dice como otras vainas, ¿no? Y claro, dejemos, mejor sería vivir sin economía ni otras vainas. Entonces, eso a mí me muestra que, claro, hay cosas en la rutina de la vida que a veces son como que pesadas, ¿no? Y que decimos, ah, pucha, esto tengo que hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que me gusta y también el final, ¿no? Esta noción de entregar el organismo entero, de entregar claro, todo lo que uno puede dar siempre, ¿no? Es como que un sello que yo encuentro casi en toda la poesía de Juan Carlos, porque lo que él está haciendo es básicamente entregar su esfuerzo, su experiencia a la palabra, ¿no? Y el lenguaje le devuelve algo que al mismo tiempo es como que una confirmación de ese esfuerzo, pero también una forma de enfrentarse con coraje a aquello que desconocemos
y al mismo tiempo conocemos a un minuto, ¿no? Porque eso es la poesía, es decir, una especie de... Claro, el lenguaje lo conocemos, pero nos lleva a lugares desconocidos y este desconocimiento es como una apropiación a partir del conocimiento, de la cognición, ¿no? Entonces, la ocurrencia, por eso se llama desmedidas ocurrencias, yo creo que está hablando de la escritura de poesía, ¿no? Entonces, es desmedida por eso mismo, porque excede al sujeto, ¿no? Y claro, él dice, y si como no hay suma que detenga un alarido, tampoco hay pena sola que ejerza bien su oficio. Es decir, que la suma aquí representa a lo racional, ¿no? A aquella cosa que a partir de una fórmula puede salir algo que siempre sale lo mismo, ¿no? Y claro, un alarido no es nunca el mismo dentro de su naturaleza como alarido, ¿no? Es decir, como un grito, como una queja de desesperación. En todo caso, hay como también esta pena que tiene un oficio, es decir, tiene una rutina que siempre nos intenta entristecer, pero que a partir de esta noción de que no puede ejercer bien su oficio, nos muestra el poema que pues está que las penas no es que sean totalmente pasajeras, pero es que ellas no pueden producir tristeza todo el tiempo, ¿no? Entonces eso es algo que me gusta mucho de este poema. Ahora voy a leer un poema que se llama Año Nuevo, que me pareció que, o sea, según yo, no es que sea pésimo, simplemente a mí no me llega este poema, pero les muestro o se los leo también para que vean cómo es la escritura del poeta, ¿no? Para que tengan estas dos visiones o contrastes, digamos, de qué esperar de su poesía, ¿no? Entonces el poema se llama Año Nuevo y está en la página 193, ¿no? Año Nuevo. A la hora final, después del hurto, las miserias de ayer, serpentinas de delirio, anuncian su próximo desamparo anual. Y claro, este poema en realidad pertenece a la serie de Yalba. Básicamente lo que yo leo en este poema es que, claro, en la poesía de Juan Carlos va a haber una especie de cosa grotesca, ¿ya? Esta, esta cosa grotesca es en realidad una forma de ver el mundo a partir del desamparo, ¿ya? Esta voz que está desamparada, al mismo tiempo que está luchando por expresarse, muestra una... Es que en el momento de luchar, es como que la energía se gastara y muestra esa cosa grotesca que es la lucha misma, ¿no? Y claro, aquí en Año Nuevo se ve pues esta noción de el año 1995, ¿no? Se ve esta noción de que el hurto y las miserias van a continuar, ¿no? Van a continuar al próximo año y van a continuar repitiéndose y van a continuar reproduciéndose, ¿no? Entonces, si bien hay serpentinas de delirio, que sería como el fragmento más lindo del poema, yo veo que hay una negatividad un poco grotesca en Juan Carlos Orihuela y en el sentido no tanto de Javier Sanginés, ¿no? Javier Sanginés decía que básicamente desde el 1952 había como una frustración de la revolución del 52
y esto se reproducía en diferentes tipos de grotescos, ¿no? Entonces, no tanto va por ahí, sino más bien va por una especie de grotesco de fin de siglo, ¿no? De grotesco que tiene que ver con la, claro, la forma de retratar un contexto negándolo, ¿no? Porque eso es lo que básicamente es lo histórico y lo contextual, lo coyuntural en Juan Carlos Orihuela, ¿no? Entonces, ese es básicamente uno de los poemas que no me ha llegado, que básicamente, claro, el desamparo anual. Aquí cuando se dice desamparo anual no es solo del principio del año nuevo que viene, sino de todo un año entero, digamos, ¿no? Entonces es como que nos abocara un año entero que al mismo tiempo está, o sea, dentro de esta cosa grotesca colectiva, ¿no? Porque hay un hurto y las miserias, ¿no? Entonces no hay una hora final, como dice el poema, simplemente hay como una felicidad de Año Nuevo, pero al mismo tiempo hay como una tristeza de Año Nuevo por el año que viene, que va a ser igual de terrible o peor que el que estamos viviendo en este año, digamos, ¿no? Entonces, por ahí creo que va el poema, ¿no? Y claro, entendiéndolo, hay como nomás una negatividad en Juan Carlos Orihuela. Si pensamos la dialéctica entre el poeta y la sociedad, ¿no? Porque esta producción entre el poeta y la sociedad no es pues fructífera en un sentido histórico, ¿no? O sea, sí, se puede leer por ahí, pero también es negativa, ¿no? Eso es lo que voy en este poema. Y bueno, eso sería básicamente el video. Ojalá que puedan aproximarse a la poesía de Juan Carlos Orihuela. A mí me pareció una poesía genial. Y creo que al final vamos a hacer como otra lectura de un poema más. Voy a leerles un poema más de esta obra. Y con esto vamos a acabar, vamos a finalizar. Entonces yo me voy despidiendo. Muchas gracias por ver de nuevo este video, por acompañarme en estos cortos minutos. Ojalá que no haya sido nada pesado y ojalá que vuelvan porque va a haber más sobre poesía, sobre autores que claro, últimamente no he estado pues subiendo cosas, pero es porque la vida también te agarra y te demanda que hagas o que produzcas cierto tipo de cosas, ¿no? O sea, en un sentido de laboral, ¿no? Y ojalá que todo mejore. Y nada, pues les leo este poema que se llama, en realidad no tiene título, pero es el primero de Cuerpos del Cuerpo, ¿no? Es el primero de Cuerpos del Cuerpo. Así dice: los cuerpos se reconocen en los cuerpos, no son pasajeros. Están ahí diciendo y contando, son siempre una pasión cíclica que funda, la única comunidad posible después de la unidad. Los cuerpos se transmiten, se alcanzan a sí mismos, girando alrededor de cosas sueltas, impidiéndose el paso, olvidándose unos a otros. Todo en ellos semeja gotas en descaro, por donde descienden las sombras de otros cuerpos, intentando justificar sus alianzas en el fastidio, como si el tacto no fuera suficiente. En los cuerpos perviven las constelaciones, los rencores, el desdén, la fe, la poca monta, la corona, las palabras no deseadas. En los cuerpos se predice el olvido y el tiempo de la holganza suele ser el anticipo de una historia contada en la insubordinación de una mirada que se reconoce en las aguas con cautela. Provistos de un pudor cercano al odio,
Los cuerpos son siempre el exceso, lo no hecho, lo hecho hasta el hartazgo. Los cuerpos son las lágrimas soberbias de las maldiciones y de las reverencias, que se desbordan en los filos hasta que un brazo lo recoge y alimenta. Y entonces, parias, los cuerpos se encogen, dejándose llevar, mansos, hasta sus impredecibles refugios. Los cuerpos pasan por el mundo, intercambiando obsequios, inscribiéndose a sí mismos, como tatuajes mutuos, mirándose en los espejos para reconocerse en las miradas de las fieras y las aves. Son la letanía impúdica del gesto oblicuo, un corte de sesgo en el recuerdo de otros cuerpos que les salieron al paso para narrarles las cenizas de otros cuerpos que optaron por la caída abierta y ya no volvieron. Los cuerpos son el centro del remordimiento.